Ok, estamos en vivo, chicos. Estamos transmitiendo desde este, la página de Facebook de Minas Church, también desde el canal de YouTube de Minas Predicaciones para que nos ayuden compartiendo el enlace. Si llegamos a más gente solamente porque ustedes nos ayudan a llegar a más gente. Acuérdense que nos tienen baneados en las diferentes plataformas, entonces la manera de saltar y romper ese bloqueo que nos tienen es por medio de ustedes compartiendo el enlace. Chicos, ya faltan 3 semanas. ¿Cuántas semanas son? 3 semanas para tener el evento del 20 de septiembre, chicos. Es el evento de la conferencia Señales de su regreso. Si no te has inscrito, por favor, inscríbete. Invita a más personas. Está enfocado principalmente al pueblo cristiano, chicos. Aunque pueden ir, obviamente, gente no cristiana. Pero principalmente es para el pueblo cristiano, porque es a quien le concierne esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo y estar listo para ese regreso. Si no todos están despiertos ni atentos acerca de su regreso, y la idea es alertar al pueblo de Dios acerca del regreso de Cristo, que podamos estar todos listos haciendo lo que el Señor nos ha encomendado hacer y con nuestras vestiduras blancas. En medio de todo esto, chicos, quiero comentarles, va a ser un intensivo, sí, con parte de lo que hemos estado viendo del taller de profecías del fin. No sé quién ya lo tomó. Sí, taller de profecías del fin. Pero vamos a incluir información nueva, chicos. Sí, ándale, sí, claro, pues no podemos en el curso va a ser un intensivo profético, 4 conferencias donde vamos a dar el overview de todo lo que se requiere saber acerca de la profecía bíblica, chicos. ¿Sale? Sí. Ok. Vamos a continuar con la serie de desviaciones cristianas. Vamos a ver hoy la sesión 14, chicos. Y hoy vamos a ver un tema que suele causar muchos estragos dentro del cuerpo de Cristo y mucha perturbación. Es el tema de la cobertura espiritual, chicos. Sí. Son pocos los temas que me ha tocado lidiar que ocasionan tanta guerra espiritual como este tema. Entonces vamos a comenzar con una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque podemos reunirnos para aprender más de ti y tu palabra, Padre. No solamente para adorarte y deleitarnos en tu presencia, sino también deleitarnos en la enseñanza que viene de ti, Padre. Quiero pedirte, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor. Y que, Señor, se pueda transmitir tu palabra con toda claridad, Señor, con toda contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo y se grabe y se siembre en nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongan el muting de su celular, chicos. ¿Sale? No vayan a... Ok. Hemos estado viendo el tema de desviaciones cristianas. Para los que recuerdan, haciendo una recapitulación, hemos estado platicando cómo hay desviaciones que son cristianas en el sentido de que no quitan la salvación. ¿Sale? No quitan la salvación, pero traen efectos negativos en la vida de los creyentes. Los que lo abrazan estas desviaciones son hermanos. De hecho, como les habíamos comentado, nadie nace con una teología perfecta, inmaculada, toda correcta y demás, sino que típicamente vamos avanzando en un proceso de perfeccionamiento, no solamente en nuestra santificación, sino en nuestro entendimiento acerca de las Escrituras, y vamos haciendo correcciones pertinentes. Sí, la problemática es cuando nos estancamos en ese sentido. También vimos que el parámetro que determinamos para discernir cuáles son las desviaciones cristianas son aquellas que están dentro de la ortodoxia cristiana, es decir, que son desviaciones que no violan el credo de los apóstoles ni la soteriología evangélica. Cualquier desviación que ataque aspectos cruciales de la salvación ya no son desviaciones cristianas. Ahora sí, ya no es cristiano, ¿sale? También, entonces hemos visto desviaciones que son comunes dentro de la iglesia cristiana, como el evangelio de la prosperidad, la teología del dominio, ¿sí?, que te enseña a buscar el éxito de este mundo, el anabaptismo, el cesacionismo, los abusos carismáticos, la teología del reemplazo, raíces hebreas, iglesia de los perfectos, legalismo, la hipergracia, el universalismo. Y hoy vamos a ver la desviación de la cobertura espiritual, chicos. Chan, 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 chan. Ok. ¿Quién de aquí no ha escuchado nunca acerca de esta enseñanza de la cobertura espiritual? Todos, ok,
Ok, solamente unos 4 podríamos decir que están vírgenes en ese tema, no han sido probados, curtidos en cuanto a esto. Los demás ya tenemos algo de callo o ya hemos sido trastocados por medio de esta temática. ¿Qué enseña esta temática, chicos? Es la doctrina que te enseña que debes de someter toda tu vida espiritual a la autoridad espiritual de tu iglesia, es decir, el pastor. Toda tu vida espiritual sometida a la autoridad espiritual. ¿Sí? Es la prohibición de servir a Dios sin el permiso previo de dicha autoridad espiritual. Es decir, es la prohibición empezar cualquier ministerio o iglesia independiente que sirva a tu prójimo en el nombre de Dios sin someterlo a uno de los ya establecidos. Esta enseñanza te dice que debes de pedir permiso al pastor para cualquier cosa que quieras hacer para Dios. En pocas palabras. Chan, 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 chan. ¿Cuáles son los orígenes de esta doctrina, chicos? ¿Alguien sabe qué onda con esto? Esta doctrina, chicos, déjenme decirles, ahorita vamos a ver a detalle, pero prácticamente todas las iglesias cristianas lo tienen, chicos. Sí. Los que no somos los raros. ¿Las hay? Sí. Ahorita vamos a ver quiénes son los que no profesan esto. Pero bueno, ¿cuáles son los orígenes de esto? Los orígenes de esto, chicos, tienen su origen en la Iglesia Católica. Es algo que heredamos de la Iglesia Católica, chicos. Pero es producto de una cosmovisión escritural contaminada. Es decir, particularmente cuando hablamos de cosmovisión contaminada, estamos hablando de la cosmovisión escolástica. Que si los que han llevado el taller de autoridad o de profecía o de política y religión saben a qué me refiero. La cosmovisión, chicos, es esas creencias básicas, absolutas, que uno acepta por fe, que ayudan a definir y entender el universo en el cual nos movemos. Te ayuda a interpretar la vida y todo lo que sucede contigo. Y la concepción contaminada es la consecuencia de la unión de la concepción griega, en este caso, del Génesis griego con el cristianismo, que tiene un Génesis hebreo, no griego. En la concepción griega se tiene a un arquitecto celestial llamado Dios Zeus, que le da forma a una materia preexistente, la cual está sujeta al flujo de la vida, al ciego destino y a la descomposición y a la muerte. ¿Sí? Y con ella da forma a la creación. Así, en la concepción griega, esta materia es imperfecta, siendo el espíritu, el alma, de la persona lo perfecto. El alma entonces contiene la capacidad de raciocinio, la vida eterna. El cuerpo, en cambio, es pecaminoso y está sujeto al deterioro junto con las cosas de este mundo. ¿Vamos bien, chicos? De ahí salen las varias desviaciones en cuanto a nuestro entendimiento, chicos. Porque a partir de esta cosmovisión aprendes o se te enseña que la materia con la cual está hecha la creación es imperfecta, ¿sí? Es pecaminosa, intrínsecamente pecaminosa. Que el espíritu que le da forma es perfecto, santo y puro. Y sucede a partir de ahí un dualismo, lo espiritual versus lo terrenal. Lo perfecto, que es lo espiritual, versus lo corrompido, que es lo terrenal. Lo sagrado versus lo mundano. Lo religioso versus lo secular. De aquí, de esta cosmovisión contaminada, surgen estas divisiones, chicos. Bíblicamente no hay división entre lo sagrado y lo secular. Nomás imagínate. De ahí se desprende también el gnosticismo. Esa secta que te enseña de primero y segundo siglo, que te enseñaba que lo físico del cuerpo y lo material era lo malo y que Dios aprisionó al ser humano, lo sometió a una esclavitud donde lo sometió a lo físico, al mundo físico. Y el enemigo es el salvador que quiere liberarte de ese mundo físico. Tipo sí la trama de Matrix, donde estamos sujetos a ese mundo artificial creado por el arquitecto y donde el héroe quiere liberarte de eso para llevarte al centro de la tierra. Los que entendieron. Sí. De ahí también, de esta desviación, chicos, se desprende el ascetismo cristiano. Sí, la concepción de abandonar el mundo para irte a buscar una vida apartada por completamente de cualquier quehacer humano, de cualquier cosa que pueda contaminar tu alma. Ya no sé, de ahí surgieron los monasterios y demás. También de ahí la distorsión del cristianismo por este paradigma fomentando el maltrato del cuerpo, ¿sí? Porque el cuerpo es lo que confundían los pasajes de donde habla acerca de la carne. Decían, pues la carne, ¿cuál es? No lo entendían como la naturaleza pecaminosa, lo entendían literalmente como este cuerpo.
Entonces, cuando veían esto, entonces cualquier cosa que este cuerpo quisiera o deseara, además tenía que limitarse a sus deseos y se maltrataba el cuerpo. De hecho, los monjes y demás se maltrataban físicamente con latigazos y con cosas, ¿sí? De ahí también la concepción de que el sexo, los placeres son intrínsecamente pecaminosos. Y también de ahí que la doctrina de la resurrección y la vida eterna en el cuerpo se oscureció y fue relegada. Porque ¿cómo puede ser que Dios vaya a resucitarte en un cuerpo físico para que vivas para siempre? Cuando lo físico es intrínsecamente pecaminoso. Mire, tal así que quienes mantuvieron esa perspectiva, ¿sabes quiénes son? Los testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová, la materia es tan completamente corrompida que cuando el hombre resucita, no resucita físicamente. ¿Sí? De hecho, tuve una discusión con unos testigos de Jehová que vinieron a evangelizarme. Y salieron con ese tipo de cosas y a mostrar la Biblia decían, obviamente les muestras que Jesús resucitó en cuerpo físico. Dicen, no es cierto, Jesús nada más ahí nada más tenía una aparición física, pero era momentánea. ¿Y de dónde sacas eso? Pues no sabían cómo definir. Total que terminaron huyendo aquí de ahí. No me dejaron con la palabra en la boca. Pero bueno. ¿Venían drogados o qué? No, venían engañados. Sí. Pero también, chicos, de ahí se desprende el orden social, en donde, debido a esta cosmovisión, la parte más alta de la sociedad la ocupa la iglesia, que es la parte espiritual, lo sobrenatural, lo sagrado, ¿sí? Donde está la fe y la gracia. Para luego lo seguía el Estado, que es lo natural, que gobernaba sobre lo natural, lo terrenal, lo mundano. Es donde está el ámbito del intelecto, la razón. El rey era la cabeza de dicho orden natural, ¿sí? Y todas las demás esferas de la vida eran partes subordinadas de dicho orden. Luego están las comunidades intermedias como a los artistas, comerciantes y gremios que hacían el trabajo servil o de obrero. Y por último, la familia, donde se suplían las necesidades materiales más bajas del hombre, entre ellas la comida y el sexo. ¿Sí? Entonces, así era el orden producto de dicha cosmovisión contaminada. Y obviamente, no solamente afectó la concepción del orden social, sino también la autoridad, generando una autoridad omnibarcante a la iglesia. Porque la iglesia así se posicionaba como una autoridad sobre todos los asuntos espirituales. ¿Sí? Como al inicio se identificaban los asuntos espirituales como aquellos relacionados con la iglesia, su poder se limitaba a dichos asuntos. Sin embargo, dicha autoridad se fue extendiendo a otros asuntos de la vida cuando se percibía que involucraban principios espirituales o se declaraban espirituales tan pronto afectaban los intereses de la iglesia. ¿Afectaban los intereses de la iglesia? Es que ya es espiritual. ¿Sí? O involucraban principios espirituales, ya es asunto espiritual. Entonces la posición como autoridad espiritual no fue suficiente para justificar su intromisión en todas las áreas y esferas de la vida, por lo cual tuvo que establecer una misión para justificar dicha intromisión, porque la iglesia gobernaba sobre todo. Y la misión que estableció la iglesia era conducir al hombre en su vida terrenal a la salvación de su alma y a la vida eterna. Conducir al hombre en su vida terrenal. Prácticamente dirigirte en todo. ¿Sí? Porque por la omnímoda de su misión, o sea, no se especifica en qué área es la que involucra dicha dirección, qué esfera, sino que involucra todas las instituciones de la sociedad y toda actividad humana tiene que ver con esta misión de la iglesia. Es conducir al hombre en todas las áreas de su vida. De ahí que también la iglesia adquirió el monopolio del reino de Dios. Porque si querías servir a Dios, necesitabas tener permiso de liderazgo de la iglesia. Gobernaba tu quehacer, tu servicio a Dios e incluso tu forma de pensar. Por eso tenías a Copérnico pidiendo perdón a la iglesia por creer que el sol era el centro del sistema solar. Imagínate, ¿sí? Como consecuencia también generó abuso de autoridad, ¿sí? Porque empezó a demandar la sumisión universal a su autoridad, chicos. Es decir, todos tenían que someterse ¿a quién? Al Papa. El Papa quitaba y ponía reyes, los usaba como peones, utilizó al Estado, el gobierno, para eliminar a los opositores, condenó la libertad de individuos, condenó la libertad de conciencia, prohibió la Biblia. Es decir, no podías emprender un estudio de la Escritura sin el permiso o el representante oficial de la Iglesia.
Puesto que su poder era ideológico, tenía que controlar las ideologías que emanaban y acabar con aquellas que contradijeran a la iglesia, con aquellas que cuestionaran su postura. De esta manera, afirmaba su autoridad; de lo contrario, la autoridad que tenía sobre toda la sociedad se vendría abajo. Por eso la Inquisición mataba o buscaba la pronta retractación de todo filósofo, pensador, hereje que profesara una creencia diferente a la iglesia, chicos, porque su poder era ideológico, ¿sí? Entonces, el origen de esto es, obviamente, una ideología, una cosmovisión, una forma de pensar equivocada. Y, obviamente, una ambición de poder, chicos, ¿sí? Porque esta ideología lo que hace es que viene a acrecentar el poder de la iglesia, de la autoridad de la iglesia, porque empieza a gobernar sobre todo. Y si algo tenemos los seres humanos es hambre de poder. Miren, este deseo de controlar y de centralizar el poder en una figura se dio particularmente con los obispos de Roma. Para finales del siglo IV, las iglesias y los obispos del cristianismo que habían llegado a ese punto se distribuían en 5 grandes centros cristianos. Estaba el obispo de Roma, el de Constantinopla, el de Antioquía, el de Jerusalén y el de Alejandría. Dichos obispos habían llegado a ser llamados patriarcas con igual autoridad entre sí, teniendo cada uno pleno dominio en su propia provincia, sin que hubiera alguien que tuviera el monopolio. Sin embargo, los obispos de Roma, desde el siglo II, habían querido imponerse sobre los demás y empezaban poco a poco a hacerlo. Cuando cayó el Imperio Romano, el Papa León fue el que aprovechó la oportunidad para someter todo el imperio cristiano bajo su autoridad, chicos. Llamado por algunos historiadores como el primer papa. Los infortunios del imperio fueron la oportunidad perfecta para dicho personaje. El oriente estaba dividido por controversias, el occidente, bajo emperadores débiles, se deshacía ante los bárbaros, y la iglesia, mejor establecida, era la institución mejor establecida y ordenada, soportada por la creencia en su supremacía espiritual. Y el papa era el único hombre fuerte del momento. Él fue el que persuadió a Atila el Huno a que perdonara la ciudad de Roma. Después, en el 445 después de Cristo, indujo a Genserico el Vándalo a que tuviera misericordia también de la ciudad. Esto acrecentó grandemente su reputación y llevó a que Leo se proclamó ser, por nombramiento divino, el primado de entre todos los obispos. Y obtuvo del emperador Valentiniano III el reconocimiento imperial de sus pretensiones. Es decir, iba a ser el papa, el primado, el obispo sobre todos los obispos. Es decir, el papa. ¿Sí? Se proclamó señor de la iglesia entera y abogó a favor de un papado exclusivo y universal. Dijo que resistir la autoridad suya era un camino seguro al infierno y abogaba a favor de la pena de muerte por la herejía. El concilio de Calcedonia, el cuarto concilio ecuménico, a pesar de lo hecho por el emperador, dio al patriarca de Constantinopla prerrogativas iguales a las de un patriarca de Roma, es decir, autoridad total. Entonces fue este personaje en el siglo V el que empezó a incrementar y centralizar la autoridad y el poder, chicos. Sí. Y esta ideología fue propicio para poder lograr eso. Pero pues no se queda con la Iglesia Católica. La influencia en el protestantismo fue fatal, chicos, porque la tenemos. Esta cosmovisión dualista inspirada por Satanás regula todavía la vida de muchos pastores cristianos, manifestando el orden o, en esta área, el reino de las tinieblas, chicos. Acuérdate, en el área donde has abrazado la mentira, vas a manifestar el desorden o el reino de las tinieblas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Tenemos todavía entre el mundo cristiano, evangélico, cristiano, tenemos la división entre secular y religioso. Persiste el paradigma dualista, secular versus religioso, lo espiritual versus lo mundano. ¿Sí? También tenemos el concepto de autoridad espiritual. Igual que el Papa en el medievo, se concibe al pastor como autoridad sobre todos los asuntos espirituales en la vida de sus miembros. ¿Sigue hasta hoy eso, chicos? De hecho, de ahí que se diga y que escuches que dices que debes de tener un padre espiritual que guíe tu vida.
¿Se acuerdan cuál es la misión de la iglesia? Guiar la vida de, toda la vida de los feligreses en camino a la salvación. Aquí sigue lo mismo. Debes tener un padre espiritual que guíe tu vida. Sí, debes someterte a un líder espiritual. También, igual que el papado, ostentan el monopolio del reino. Igual que el papa, durante el medievo, los pastores tienen el monopolio del reino en la vida de sus miembros y se les debe pedir permiso si es que quieren hacer algo para Dios. De ahí que debes de tener una cobertura espiritual como requisito. Es decir, debe estar sometido a un líder espiritual. Todo ministerio que se comience sin la autorización del liderazgo en la iglesia es condenado o mal visto por lo mismo. ¿Sí? También se establecen falsas doctrinas para respaldar las pretensiones de autoridad, chicos. Igual que el Papa en el medievo estableció un dogma que se llamaba Unam Sanctam, que decía que todos los seres humanos tienen que someterse y reconocer la autoridad del Papa para ser salvos. En el protestantismo no tenemos el Unam Sanctam, sino tenemos el llamado cobertura espiritual. Es la doctrina de la cobertura espiritual. Ambos dogmas no solo no vienen en la Biblia, sino que van en contra de las Escrituras, chicos. ¿Sí? También tenemos obviamente que la sobreextensión de la autoridad. Igual que el Papa durante el medievo extendía su autoridad a otras esferas, a otras áreas de la sociedad, de la actividad humana, el pastor aún así también siguió con la misma tradición. Otorga o quita permisos para noviazgos, para matrimonios, para negocios. O sea, hay personas que quieren emprender un negocio de acuerdo a los principios de Dios, un negocio cristiano, y tienen que pedirle permiso al pastor, chicos. Sí. Tienen que pedir permiso para negocios cristianos, pedir permiso para qué iglesias visitas. Visitaste una iglesia y no le pediste permiso al pastor. Sí. Si puedes o no tener un estudio bíblico en tu casa. Sí. Si oras o no por otras personas o individuos o familias. O si vas a comenzar un partido político cristiano, lo que tú quieras, tu pastor supone que debe regular todo eso, ¿sí? Y esa fue la problemática que me metió a mí con problemas. Imagínense, cuando estaba como estudiante, estamos comenzando una asociación estudiantil cristiana, Si le hubiera quitado lo cristiano, no me hubiera metido ningún problema, pero era asociación estudiantil cristiana. Y pues éramos cristianos de diferentes iglesias y de repente estamos trabajando bien padre todos juntos y de repente me sale uno, oye Chuy, no puedo participar ya en tu asociación porque mi pastor me lo prohibió. Y otro diciéndome lo mismo, y otro lo mismo. Y yo, ¿qué onda con eso? Sí. El pastor diciendo en qué grupo o asociación puedes participar o no. Nada que ver si es pecaminoso o no. Simplemente no, porque no pertenece a la iglesia. Y otros pastores diciendo, no puedes ir a tal estudio bíblico. ¿Sí? Otros diciendo, o sea, es que no puedes casarte con tal o fulanito, ¿sí? O no puedes hacer una celebración en tu casa, invitar a la gente de la iglesia sin pedir permiso. O sea, ¿cómo invitaste a la gente de la iglesia para una celebración en tu casa sin pedir permiso al pastor? Suena increíble, chicos, pero son casos reales. ¿Sí? Los que llevamos unos cuantos añillos en el evangelio, podemos testificar que esto es cierto. Sí. Pero hay gente que le cuesta, a gente por lo que ha nacido en iglesias independientes que no tienen ese tipo de cosas, que les cuesta trabajo creer que esto sea posible. Pero es real, chicos. Y hasta que te confrontas con eso y dices, wow, qué maquiavélico, porque es bien maquiavélico. ¿Y qué hace esto, chicos? Roba la libertad. Igual que el Papa durante el medievo robaba la libertad, los pastores igual quitan la libertad de sus ovejas, chicos. Libertades otorgadas por el mismo Señor. ¿Sí? Es que si no es negocio, exactamente, se van las ovejas. Igual que en ese entonces. Igual que en el medievo, chicos, se incrementa cancerígenamente el poderío y la gloria terrenal de la autoridad espiritual. ¿Sí? Al adjudicarse autoridades que no le corresponden, incrementa su autoridad y poder como la Iglesia Católica. De hecho, es la recompensa terrenal de dicha desviación.
te posicionas por encima de las ovejas con una autoridad que no te corresponde. ¿Sí? A la gente y a la gente increíblemente, chicos, le gusta esto. Dices, ¿cómo puede ser? Masoquistas. ¿Le gusta esto? Pues prefieren ser sirvientes de un grande que libres de un don nadie. Prefiero ser esclavo de alguien con una reputación que se ha engrandecido en autoridad. Es decir, prefiero ser siervo del Papa a ser un libre sin esa gloria que conlleva. ¿Me explico? Es algo que, porque acuérdense que cuando uno se crea un ídolo, lo aumenta, le llena de gloria, lo posiciona para poder satisfacer tu deseo de valía, chicos. Sí. Sí, wow, yo formo parte de este gran ministerio. Eres su achichincle, pero eres parte de este gran, ministerio. Es parte de, Y a otros somos libres, pero pues tenemos ministerios insignificantes. Es ahí donde prefiero ser el achichincle de un grande, ¿no? ¿Me explico? De hecho, Jeremías 5:31 te encuentras esto que les digo, chicos. Dice la Biblia, los sacerdotes gobiernan con mano de hierro, así se enseñoreaban así como grandes señores, pero todavía a mi pueblo le encanta que sea así. Ok, chicos, al tener monopolio del reino, sí, como líder espiritual, como líder de la iglesia, puedes usar a la gente de la iglesia para que vean primero por tu ministerio antes que por el ministerio de la gente que ha sido tú llamado a cuidar. Es decir, es difícil ser realmente sirvientes de la gente buscando su desarrollo y su independencia, chicos. Imagínate, pastor que te venga y que esté enfocado en desarrollar no su ministerio, tu ministerio, y dejarte libre para que puedas llevar a cabo la obra de Dios en tu vida. Sí. Tan abusado ha sido el asunto que suena difícil o raro de ver, chicos. Pero así es como la Biblia nos enseña que deben ser las cosas. 1 Corintios habla de que los líderes estamos puestos, Efesios, capítulo 4, habla 4:12, dice que los líderes estamos puestos para desarrollar el ministerio de ustedes, prepararlos para la obra del ministerio. ¿Cuál? El de ustedes, chicos, para que puedan llevar a cabo el servicio del Señor. Entonces se incrementan cancerígenamente su poder y gloria eterna. Fíjate que es bueno el crecimiento, chicos. Pero cuando hablo de que aumentarlo cancerígenamente es cuando es un aumento, un incremento desordenado que produce daño. ¿Sí? Una célula crece, es bueno. Pero cuando crece de forma desordenada se convierte en cáncer, chicos. Lo mismo pasa aquí. Y también por lo mismo como ejerce una autoridad que no ha sido delegada por el Señor, sí, porque está abusando o sobreextendiéndola en áreas que no le corresponde. Se utilizan métodos carnales para perpetuar dicha autoridad. Carnales, es decir, violando los lineamientos de la Biblia. Empiezan a amenazar con excomuniones legítimas. Es decir, no haces lo que yo te pido, te expulso de la iglesia. ¿Sí? Cuando la Biblia marca claramente cuáles son las causas de expulsión. No es por cualquier chiflazón o porque le diste contra el pastor en algo, ¿sí? También empiezan con amenazas de que, oye, no se junten con tal persona, ¿sí? O incluso me ha tocado así hermanos que han sido amenazados por el pastor diciendo, voy a predicar de ti en la iglesia, ¿sí? O se les niegan servicios, o el pastor no te puede casar, ¿sí? O incluso como sucedió con Calvino, chicos, porque acuérdense que la iglesia protestante evangélica al inicio estaba ligada con el Estado. Calvino te mandaba a prisión y incluso hasta la muerte, igual que Lutero. Ahora, ¿les contradecías? Sí. Acuérdense de la buena contribución de la aportación anabaptista que empezó a enseñar la separación entre el Estado y la iglesia, chicos. Eso lo vimos ya anteriormente. Pero eso nos lleva a la pregunta, chicos. Sí. ¿Qué exponente, chicos, tenemos de esto? Lamentablemente, la mayoría de las iglesias evangélicas caen en esta desviación. Principalmente las carismáticas, independientes, etc. La mayoría de las iglesias evangélicas caen en esta desviación
excepto las iglesias reformadas, calvinistas, que han abrazado el concepto de soberanía de las esferas. Ellas tienen un entendimiento más claro de la autoridad y saben limitarse, chicos. Las iglesias reformadas, sí, o neocalvinistas. De hecho, el entendimiento más profundo del concepto de la autoridad lo tienen ellos, chicos. De ahí es donde ha sido su principal contribución. ¿Está? Eso nos lleva a la pregunta, chicos. ¿Qué nos supone que debemos de someternos a los pastores? Miren, cuando estaba en la universidad, yo comencé una asociación estudiantil cristiana y como les estaba comentando, de repente los pastores me la boicotearon, empezaron a decir a sus miembros, a los jóvenes que iban a sus iglesias que no formaban parte de la asociación. Entonces, ¿qué hice yo? Puse 95 tesis en... No, pero escribí una epístola, chicos, de ahí la tradición. ¿Sí? Escribí una epístola y se las imprimí y se las di a todos los chavos que estaban ahí con esas ondas. ¿Sí? Y ahí enseñamos sí, la Biblia enseña a someternos, pero lo que enseña la Biblia es que ninguna autoridad es absoluta, sino que todas están limitadas. Y que la Biblia no te enseña a someterte en todas las áreas de tu vida. Es decir, el pastor no puede decidir por ti en qué escuela vas a estudiar, qué carrera vas a estudiar, en qué asociación estudiantil vas a participar o no y todo eso. Oye, pues que se corre como pan caliente, chicos. Puro rebelde. No, pues que así... Siguiente domingo en la tarde me habla un amigo y me dice, Chuy, acaban de predicar de ti en la iglesia. Tómala. Sí. ¿Pero por nombre o de que...? Predicaron de mí. Es que, imagínate, habíamos anunciado, fuimos a la iglesia, invitamos a todos. ¿Sabían quién era el que estaba dirigiendo la asociación estudiantil? Dijeron, este joven que está en la UDEM dirigiendo tal asociación estudiantil está promoviendo rebelión a los pastores. Chan, 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 chan. Sí. Y me dicen, oye, me falta, tengo que conseguir esas grabaciones históricas. Oye, me dicen, y total que me entero de eso, me dice el amigo que estaba todo amedrentado porque pues obviamente era parte de la asociación y es como que pues predican de mí, predican de los que... Y dice, oye, tienes que hacer algo ya, esto se salió de control. Y ya fui con el pastor ahí, el pastor de jóvenes, no sabe quién era. De esas que, pues, eran tal Chuy Vázquez que está haciendo eso, pero de esos que saludas a los pastores y no saben tu nombre. Y yo voy con el pastor y le digo, yo soy Chuy Vázquez. Y nada más la cara se le figuró. El demonio. Ándale así el demonio. Y le dice, quiero hablar con usted. Y voy con mi pastor y mi pastor le digo, oye, estamos haciendo esto y pasó esto y quiero tener una plática con ustedes. Total que sale la plática y que empieza el hermano y dice, veo que hay un asunto, un problema de entendimiento de la autoridad y demás. Y yo, no, digo, la Biblia sí enseña, y como dije, porque todos tenían una copia del escrito. Dice, como estoy diciendo ahí, yo no estoy diciendo que se revele a los pastores. La Biblia enseña que debemos someternos. Lo único que digo es que su autoridad está limitada. ¡Pum! Que solté la bomba y todos estaban, se pusieron, se estaban unos rojos y ¿cómo te atreves a decir? O sea, nada más por limitar la autoridad, chicos. Aunque no te apedrearon eso. Ya supiste lo que sintió el hermano que apedrearon. Sí. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? ¿Debemos someternos a los pastores? Sí, chicos, debemos someternos a la autoridad de los pastores. La Biblia dice en Romanos 13, 1 del 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y las que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces la Biblia te enseña a someterte. Dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sí? Porque hay cada cabezón que no quiere someterse, chicos.
1 Pedro 5:5 dice, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. ¿Por qué se lo diría a los más jóvenes, chicos? Porque típicamente somos los más rebeldes. Y soy rebelde. Pero el asunto es, si hay que someterse, la Biblia le enseña, pero ¿en qué áreas de la vida? ¿En todas? No, no en todas. ¿Por qué, chicos? Porque Cristo es el único que tiene autoridad absoluta. Jesús cuando resucitó dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es el único que tiene autoridad absoluta. La Biblia dice en Efesios 5:23 que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Es el único que es la cabeza, chicos. No hay dos cabezas. Es el único que goza autoridad absoluta sobre el cielo, la tierra y la iglesia. Sí, por eso, como tiene toda autoridad, tiene todo el poder, porque la autoridad va ligada también. Si tienes autoridad, tienes el poder. Por eso dice Apocalipsis 1 del 7 al 9 que Él es el todopoderoso, chicos. ¿Vamos? Todas las demás autoridades tienen autoridad limitada. Por eso dice en 1 Corintios 12 del 14 al 21, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estaría el olfato? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la autoridad que te ha sido dada para realizar unas cuantas funciones. Limitado. Por eso también dice la Biblia que por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Por qué? Porque no hay ninguna persona que pueda ejercer toda la autoridad de tu vida, que pueda controlarte en todas las áreas de la vida. Si alguien controla todas las áreas de tu vida, eres su esclavo. Y la Biblia te enseña, no se hagan esclavos de los hombres, porque no hay ninguna persona, excepto Cristo, que tenga autoridad absoluta sobre tu vida. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, ¿en qué área? ¿En el espiritual? No. Bueno, solamente va a gobernar, el pastor solamente gobierna mi vida en las áreas espirituales. No. No, en las áreas mundanas. No. Dentro de lo que sucede en la congregación. No, chicos. No es en el área espiritual, pues todas las áreas de la vida son espirituales. Todas las áreas de la vida son espirituales, pues todas las cosas, todas las áreas involucran a Dios, sus diseños, sus principios, sus propósitos, sus ordenanzas, chicos. No hay área de la vida que se salga del poder y señorío de Cristo. Todo involucra a Dios, todo es espiritual, chicos. Entonces cuando digo, soy autoridad sobre solamente los asuntos espirituales de tu vida, te estoy diciendo, controlo todo. ¿Sí te das cuenta? Entonces en la Biblia entonces dice que hay un área espiritual más espiritual que la otra, chicos. Nada más acuérdate, servimos a un rey, a un líder político, que es nuestro Salvador, que fue carpintero. Y la iglesia, chicos, la Biblia te enseña que también es una entidad política, imagínate. Si sabes que la Biblia te dice que tú y yo vamos a gobernar la tierra. Entonces no puede ser que sea que gobierne sobre asuntos espirituales. Además tienes prohibido hacerte esclavo de los hombres. Si dijéramos que el pastor es autoridad sobre los asuntos espirituales de tu vida, estarías diciendo que gobierna sobre toda tu vida y la Biblia te prohíbe que te vuelvas esclavo de los hombres. ¿Va? Ok. Entonces, ¿en qué puntos? Te sometes en el área de servicio que le ha sido asignada, chicos. La Biblia te enseña en Mateo 10, del 42 al 45, que la autoridad fue dada para servir al prójimo, no para dominar al prójimo. Y tu autoridad está diseñada para para servir al prójimo en algunos servicios que tú puedes realizar. ¿Tú puedes hacer todos los servicios? No. Unos cuantos, porque tu autoridad es limitada, tu poder es limitado, chicos. ¿Sí? Así el área de servicio está delimitada por la autoridad delegada, chicos. El gobierno tiene una autoridad limitada, no gobierna sobre todo. Está limitado a su función, al servicio que provee. ¿Qué servicio provee? La misión del gobierno es mantener y garantizar los derechos, libertades y obligaciones legales de individuos e instituciones privadas mediante el poder de coerción. Básicamente, es mantener y garantizar los derechos, libertades y obligaciones legales de individuos e instituciones por medio del poder de coerción. Los padres también ejercen una autoridad que está delimitada, chicos. ¿Los hijos tienen que someterse a los padres durante toda su vida? ¿Que están de solteros? No. No. ¿Hasta qué? ¿Cuándo?
Nada más que me harten y los corro. Y que... Pues depende, o sea, puedes tener 30 y si de hecho pues te sometes a las reglas. Pero ya no es bajo la autoridad, lo que te sometes ya no es la autoridad como padres, sino como Cabeza de la casa. hospedadores. La autoridad de los padres, chicos, la autoridad de los padres igualmente es para proveer un servicio a los hijos, el servicio de tutoría, de crianza. Como los hijos no nacen con madurez, conocimiento, ni experiencia, ni dominio propio para tomar sus propias decisiones, pero sí con necesidades físicas, espirituales y emocionales, los padres proveen el servicio de provisión, enseñanza, disciplina y dirección. Es decir, los mantienen, los enseñan, los disciplinan y toman las decisiones por ellos, hasta que llegue el tiempo, una edad, un plazo en donde los hijos puedan tomar sus propias decisiones y valerse por sí mismos. La Biblia establece y enseña la mayoría de edad. Bíblicamente, ¿cuándo es la mayoría de edad? No, bíblicamente es 21, ¿no? 20 años. En México, chicos, 18 años. Sí. Pero el cerebro se termina de desarrollar hasta los 20. Solo quería decir eso. Algunos nunca. Entonces, la autoridad es para ofrecer un servicio. ¿Qué servicio ofrecen los pastores, chicos? El servicio de predicar la palabra, chicos. Predicar la palabra, enseñar el evangelio, aconsejar, amonestar, exhortar. Como dice Pablo, anunciarles todo el consejo de Dios. Así como dirigir y regular el culto en las reuniones de iglesia. Dirigir y regular el culto en las reuniones de iglesia. Es decir, autoridad para predicar, para enseñar, para proveer esa crianza espiritual donde está al pendiente de ti, cómo vas, cómo estás y toda la cosa. ¿Sí? Y autoridad para darle dirección y orden a la iglesia, chicos. Es decir, cómo se estructura, cómo se ordena, cómo funciona, cuáles son los lineamientos, está todo bajo la autoridad del pastor, del líder. ¿Sale? También está limitada toda autoridad, chicos, a un código moral, a un territorio, a un grupo de gente, a un tiempo. Está muy limitada la autoridad que el Señor da a todos los individuos. Pero la problemática sucede porque la gente a veces no diferencia entre predicar, ordenar y aconsejar, chicos. La típica problemática. Ordenar, chicos. Esto es ejercer autoridad legítima. Yo te doy una orden y se te puede acusar de desobediencia si no la haces. Es decir, tengo autoridad legítima. Dentro de los lineamientos que marca la Biblia, el pastor organiza y establece las condiciones, las reglas del servicio para los que reciben, para aquellos que reciben dicho servicio y para los colaboradores, chicos. Es decir, dirige el servicio de los colaboradores. Así como Pablo lo hacía, chicos. 1 Corintios 16, del 1 al 2 decía, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a la iglesia de Galacia. ¿Quién estaba poniendo aquí la ordenanza? Pablo. ¿Sale? Era una ordenanza que tiene que ver con el know-how, con el operativo de la iglesia, cómo se llevan a cabo las cosas. Y Pablo había establecido, dice, el primer día de cada semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tenga que hacer colectas cuando yo venga. Entonces Pablo está dando instrucciones específicas de cómo resolver el asunto de las colectas y da instrucción, hagan lo que yo les dije. Si la iglesia no hace caso de eso, se le puede acusar de desobediencia, porque está saliéndose de la autoridad delegada en los asuntos que conciernen al servicio que provee la iglesia y el pastor. Pablo a Tito en capítulo 1, versículo 5 le dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombrarás ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Pablo dando instrucciones a su equipo. ¿Sí? Aquí en Minas tenemos un equipo, chicos. ¿Y quién crees que es la autoridad? Javi dirige operativamente, pero todo está bajo mi autoridad. ¿Sí? Pero mi autoridad está limitada. No puedo ejercer, hagan cosas que tienen fuera algo que ver con asuntos o servicios de la iglesia. ¿Sí? Si el comité operativo decidiera hacer algo contrario a la dirección, ahora sí se les podría acusar de desobediencia. ¿Sí? Pero no. Igual que Pablo tenía su equipo de trabajo y estaba bajo la dirección de Pablo, lo mismo pasa aquí, chicos. Entonces,
La desobediencia aplicaría a los colaboradores por no seguir las instrucciones del líder en el servicio que se realiza. Es decir, no puede ser algo a nombre de tal persona o ministerio en desobediencia a ella. ¿Sale? Y a la congregación en general por no seguir las condiciones del servicio provistas por el anciano o por el pastor. Es decir, oye, dicen, hermano, no puedes venir con esa vestimenta y tú sigues viniendo con esa vestimenta. ¿Sí? O los horarios, hermano, estos son los horarios, no puedes venir fuera de esto. Sí, cerramos. Sí, O la forma de participar, o las cuotas, o cómo se hacen, cómo se lleva a cabo el servicio. Oye, es que no me gusta cómo se llevan a cabo aquí las cosas. Gracias a Dios por la variedad en el cuerpo de Cristo. Puedes cambiarte de iglesia. Hay iglesias donde no te permiten, por ejemplo, a las mujeres congregarse si no vienen con falda. ¿Sí? Y tiene la iglesia líder la autoridad para establecer incluso el código de vestimenta. ¿No te gusta? Puedes cambiarte de iglesia. Gracias a Dios no hay el monopolio, chicos. ¿Sale? También, toda la congregación en general es cuando no te sometas a las condiciones de servicio. O también a la instrucción o educación espiritual que el anciano o pastor te da como maestro, como coach. Porque la función que tenemos los pastores es como si fuéramos, no sé si alguien ha ido al gimnasio, al coach de gym, que vas con él para que te dé instrucciones de cómo debes de ejercitarte. ¿Sí? Y tienes que, si quieres crecer tu músculo y demás, tienes que hacer lo que se te está diciendo. Igual así nosotros. Detectamos deficiencias y digo, oye, léete el libro de 1 Juan. ¿Sí? Oye, aviéntate tal taller. Oye, haz esto. Y te damos instrucciones de tareas en cuanto a tu instrucción nada más, chicos. ¿Qué es lo que se requiere para tu crecimiento espiritual? Vemos por ti en ese sentido. Y te damos instrucciones particulares, así como el coach de gym te da instrucciones. Y tú lo obedeces porque sabes que te conviene y que es lo que estás buscando para tu crecimiento. ¿Va? En ese sentido, Pedro le decía que sométanse a los ancianos, el autor de Hebreos, perdón. Porque era, ok, damos instrucciones que tienen que ver con el crecimiento espiritual tuyo y que te van a ayudar. Y a veces uno ve las deficiencias que cada persona tiene y dice, oye, aviéntate esto. ¿Y qué pasa, chicos? Cuando andas desobedientes, tienes el tiempo para hacerlo, pero no sigues las instrucciones. ¿Sí? ¿O piensan que está de más? ¿Y qué pasa? La autoridad del pastor, chicos, se acaba ¿cuándo? Cuando se sale de su jurisdicción, es decir, de su área de servicio o de la gente a la que sirve. Si tú das instrucciones en cuanto a cómo dirigir tu casa, ¿puedo? Nada que ver, chicos. Yo no tengo autoridad. Oye, que tienes que pedirme permiso para qué fiesta haces en tu casa o qué reuniones haces. ¿Puedo hacer eso? Nada que ver. Está limitado al culto de la iglesia y a tus prácticas espirituales, chicos. Cuando se ordenan cosas, y también está limitado la autoridad del pastor cuando se ordenan cosas contrarias a la Biblia, a lo que la Biblia enseña. Bien, chicos, la Biblia ya estableció muchos lineamientos que limita aún más la autoridad del pastor. Y hay decisiones que la Biblia marca que no lo toma el pastor, sino la iglesia. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de expulsar a un miembro, el pastor no lo determina, chicos. ¿Quién lo determina? La iglesia. ¿Y quién lo estableció? La Biblia. Y dice, sí, el pastor se enojó con tal, que lo expulse. A mí a veces me han salido con eso, chicos. Dice, sí, me hicieron eso, expúlsalo. Y yo, no hay un protocolo, la Biblia estableció cuál es el lineamiento para eso. ¿Sí? O también la autoridad del pastor la pierde cuando pierde las calificaciones que lo acreditan como anciano. Porque tiene calificación, chicos. Credenciales que lo acreditan. Entonces, este es el ejercer autoridad. Es cuando el pastor tiene legítimamente autoridad para mandar. ¿Se da cuenta? Está limitado el orden del culto y prácticamente. Y dentro del orden del culto ya está muy restringido porque la Biblia ya marcó muchos lineamientos. También, predicar, chicos. Aquí el pastor no tiene autoridad, pero te anuncia lo que Dios dice. Anuncia los principios y mandamientos de Dios para las diferentes áreas de la vida. Es como dice Pablo. Mando, no yo, sino el Señor. Y te anuncio lo que el Señor dice. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, Pablo dice, a los casados les doy el siguiente orden. No yo, sino el Señor.
Empieza a dar órdenes de que, por ejemplo, dice, oigan, no dejen de tener relaciones sexuales. Y yo digo, oye, ¿qué tiene que andar metiendo el pastor en eso? El pastor no tiene autoridad, pero sí te anuncia lo que Dios sí ordena, porque Dios gobierna sobre todo. ¿Vamos bien? Aquí también, por ejemplo, la disciplina eclesiástica, no dejarse por desobedecer mandamientos específicos establecidos por los pastores, sino por desobedecer la palabra de Dios. Sí, hay gente que me decía, oye, ¿pero por qué se mete en mi vida sexual? Yo no me meto, ni me quiero meter. Pero la Biblia establece que si tú andas en moralidad sexual, tú estás desobedeciendo a Dios y es un parámetro para expulsión, como estabas en 1 Corintios capítulo 5, que una persona que está teniendo relaciones con su madrastra. Dices, oye, ¿por qué se meten en eso? Porque está desobedeciendo a Dios, no instrucción del pastor, chicos. ¿Sí? Por eso tienes a Juan el Bautista. Juan el Bautista era general de soldados o autoridad sobre los soldados, chicos. Y sin embargo, los soldados decían, venían con él, ¿qué queremos? ¿Sí? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contadaos como vuestro salario. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Sin ser autoridad sobre los soldados, estaba anunciándoles lo que Dios ordenaba para ellos, porque Dios sí es autoridad. Esta es la diferencia entre tener autoridad y anunciar lo que Dios dice. Y como Dios gobierna sobre todas las áreas de la vida, se te anuncia, pero se te anuncia lo que ya está escrito en la Biblia. No te puedo anunciar cosas fuera de eso. No es como que puedo darte una palabra profética y ordenarte cosas, ¿sí? Como el manejo de tu dinero y demás. Y ha sucedido. Que llega el profeta y demás y te dice, el Señor me dijo que me donaras tu carro. Y te va a reír. Sí, qué gay, ¿no? Sí, y no es al líder espiritual, a la autoridad de la iglesia, no te puede decir cómo ordenes o hagas uso de tus recursos personales, chicos. ¿Sale? Ni aún por palabra profética. Y la otra es aconsejar, chicos. Esta es, no tengo autoridad. La Biblia no dice nada al respecto, pero todo es mi opinión. Sí, como Pablo decía. Dice, ahora bien, es en 1 Corintios 7, del 6 al 7. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios y unos de una clase y otros otra clase. O sea, gracias a Dios aquí aclaró que era un consejo. Sí, y dio su opinión. Dice, prefería que todos se quedaran solteros. Se extinguieron. Por eso dice Pablo, dice, en mi opinión sería mejor para ella no volverse a casar y pienso que al decirles esto, les estoy dando un consejo del Espíritu de Dios. ¿Qué pasa? El Señor te da, hay cosas en las cuales Dios no te da la instrucción, chicos, no te da el mandato, no dice nada la Biblia al respecto, pero hay sabiduría práctica que tú puedes dar y si no siguen tu consejo, no se le puede acusar de desobediencia. ¿Vamos bien? Ok, chicos. Ese es eso. La cobertura espiritual, sin embargo, chicos, obscurece los límites de la autoridad eclesiástica. Borra, sí, los hace difíciles de entender. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Como no tiene base bíblica, tiene que justificar ideológicamente el por qué se ejerce, chicos. ¿Qué han escuchado acerca de eso? ¿Por qué se te ordena que te sometas al pastor en todas las áreas de tu vida? Típicamente. Típicamente dicen, es que si no tiene cobertura, se puede desviar y enseñar alguna herejía. ¿Lo han escuchado, chicos? Sí. Primero, sin fundamento. Para que sea un principio válido, debe tener fundamento bíblico, chicos. Y no lo tiene. Y es completamente ineficiente para otorgar alguna protección, chicos. Porque dices, oye, te dicen, debes someterte para que no te desvíes y enseñes una herejía. Es la concepción, ¿cierto? Y en la historia tenemos que la cobertura ha resultado ineficaz para evitar el desvío doctrinal. Pues denominaciones completas se han desviado, chicos. Denominaciones completas. La Iglesia Católica fue la primera en desviarse, pero luego la han seguido denominaciones como la Anglicana,
luterana, presbiteriana, metodista, desviándose de la sana doctrina, casando homosexuales, negando doctrinas básicas, entre otras. Y las iglesias para no salirse de cobertura se han desviado juntamente con ellas. Paradójicamente, las que se salieron de la cobertura para volverse independientes son las que lograron mantenerse firmes en la sana doctrina, chicos, imagínate. ¿Qué es eso? Te dicen, oye, es que sométete, te dan la cobertura para protegerte de herejías. Y nada, te expone, históricamente ha expuesto a mayores herejías. También asume que el liderazgo no puede desviarse. Te dice, sométete para protegerte de herejías. Sométete a mí para protegerte de que no te desvíes. Y la pregunta aquí es, ¿y quién me protege de ti si tú te desvías? Sí, o sea, dice que cabeza, y luego el último que... ¿Y quién me protege de ti si tú te desvías? ¿O estás exento? Wow. Te va a decir, yo soy el Papa infalible. ¿Tenemos ya la infabilidad dentro de los pastores? Digo, solamente el Papa, chicos. Pablo establece que nadie esté exento de desviarse. Por eso uno debe enseñar a la gente a basar su fe en las Escrituras, no en el liderazgo. Gálatas 1, del 8 al 9 dice Pablo, si aún nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles. O un ángel del cielo les enseña un evangelio diferente, sea maldito. ¿Qué está haciendo? ¡Ey! No te fíes en nosotros, sino en la enseñanza que ya te dimos. ¿Sí? Y eso les ayuda, y por eso Pablo les ayudaba a desarrollar su entendimiento de la Biblia para que no sean como niños llevados por cualquier viento de doctrina. Es decir, la mejor cobertura que puedes tener es el seguir las Escrituras por encima del hombre. De hecho, la estrategia del enemigo, en cambio, es hacerle creer a la gente que no tiene la capacidad de estudiar y entender la Biblia por sí mismos y llevarlos a depositar su fe en el liderazgo de la iglesia por encima de su entendimiento personal de las Escrituras. Te están diciendo, tú eres demasiado tontito. Tú no puedes entender la Biblia por ti mismo. Tú tienes que confiar ciegamente en nosotros. ¿No están entendiendo, chicos, lo siniestro de esto? No puedes tener revelación del Espíritu Santo. Qué heavy. También, la estrategia que manejan con respecto a eso es, la estrategia del enemigo es centralizar versus la estrategia de Jesús es distribuir, diversificar el poder, chicos. La estrategia de Jesús no es centralizar el poder, sino distribuirlo para evitar ese tipo de riesgos. Disculpen, ¿está abierto? ¿Algo huele quemado? ¿Está cerrada la puerta? Sí. ¿Me la cierran, por favor, chicos? Está cerrada, ya la vi. Pero no sé por qué se está Está abierta, gracias. Gracias. Ciérrenme, chicos. Gracias. La estrategia de Jesús, chicos, no fue centralizar el poder, sino distribuirlo para evitar este tipo de riesgos. La estrategia del enemigo es centralizar la autoridad, pues es más fácil desviar a un líder que a miles que se hayan multiplicado. Centralizar la autoridad te lleva a poner su fe en métodos de control humano, los cuales son corrompibles. Dispersar la autoridad obliga a poner necesariamente la confianza en el operar del Espíritu Santo, porque no controlas a todos, sino tienes que confiar en que el Señor está haciendo la obra por medio de la gente. ¿Sí? Y todas estas características son características típicas del enemigo, chicos. La cobertura tiene todas las características del enemigo, es decir, te despoja a la gente de su capacidad de entender y seguir las Escrituras por sí mismos. Pone la fe en el liderazgo humano, centralizando la autoridad para facilitar su desvío, y roba al cristiano de las libertades que Dios le ha concedido. Mira, la Biblia te dice en 2 Corintios 3:17 que donde está el Espíritu, ahí hay libertad. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, viene a traer libertad. El Espíritu de Satanás viene a quitar libertades, chicos. Dice 1 Timoteo 4:1-3 que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes, los que han conocido la verdad, participaran de ellos con acción de gracias. Fíjate, doctrina de demonios, ¿qué hacían? Dices, ¿qué cosa maquiavélica hacían? Quitaban tus libertades.
Libertad que Dios te otorgó para que te puedas casar y que puedas disfrutar de diferentes alimentos. Viene el enemigo y te quiere apresar y quitar esas libertades. Y el Señor viene a darte, ¿qué? Libertad. Y esta doctrina lo que hace es que viene a quitarte, ¿qué? Libertades. ¿De dónde crees que viene? Qué heavy, ¿verdad? Por eso se tiene que defender. Fíjate lo que decía Pablo con respecto a aquellos que querían esclavizarlos y coartar la libertad. En Gálatas 2, del 4 al 5 dice: el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos porque queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del Evangelio. O sea, hermanos que querían quitar de la libertad de Pablo, el pastel, no nos vamos a someter a eso. Y resistieron a los hermanos que querían quitar la libertad. Sí. Entonces, si no tienes cobertura, puede ser que te desvíes y enseñes alguna herejía. No te protege de nada eso. Al contrario, te quita libertades. Oye, es que cada quien haría lo que quisiera. Es otra, dice. Es que si no se someten, pues cada quien haría lo que quisiera. No estás consciente del riesgo, pues es mayor el riesgo a la monopolización del poder y la autoridad, chicos, que a la dispersión de autoridad. Es mayor el riesgo. Se saldrá del control humano, pero no del control de Dios. Si te ha tocado ver así como dices, ching, no sé cómo va a sobrevivir esta tal. Y Dios lo saca adelante y va sobreviviendo, chicos. Y va haciendo la obra de Dios. Y tenemos así a líderes bajo cobertura cometiendo, dices, es que cada quien haría lo que quiera. Tenemos a líderes cristianos bajo cobertura cometiendo abusos en sus congregaciones. No se escapa de eso, chicos. La estrategia de Dios es opuesta aparte de la estrategia de Dios, apuesta al desarrollo del liderazgo de la gente, no a su dependencia. Es como si dijéramos, oye, voy a mantener a mi hijo bajo mi autoridad toda su vida porque tengo miedo que vaya a cometer algún error con sus decisiones y su independencia y su libertad. ¿Podrías tú hacer eso? No. No puedes mantener a tu hijo bajo tu autoridad toda tu vida por temor a que vaya a cometer errores. Se espera que se cometan errores, ¿sí? Pero se espera que el Señor lo guíe y lo lleve a crecimiento y madurez. Lo mismo es aquí. Y aparte no estás fuera realmente de la cobertura de la iglesia, porque la membresía de la iglesia, chicos, da autoridad a que cualquier hermano te pueda reprender si lo que está haciendo contradice lo que las escrituras enseñan. Tú al formar parte de la iglesia, tú estás dando permiso a que cualquier persona te pueda reprender con escritura en mano si tú te estás desviando. Sí, nos protegemos unos a otros. Oye, ¿sabes qué otro comentario he escuchado? Comentario de que es que Chuy, busca cobertura y demás, tu ministerio se extendería y se exponenciaría. Yo, wow. Es como que todos reinos. Mira, si tu meta es crecer, te venderás, te prostituirás, pues hay muchas formas ilegítimas de lograrlo. Diluyendo el evangelio, por ejemplo. Sí. Haciendo cosas que no. Evangelio de prosperidad, además. Si tu meta es hacer la voluntad de Dios, te mantendrás sin importar los resultados. Sin importar los resultados. Oye, Jeremías, ¿por qué se mantuvo? ¿Cuántos convertidos? Jesús, ¿cuántos? 12 nada más. ¿Caso Jesús? En Isaías 49:4 diciendo Jesús, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Sí, porque si tu meta es hacer la voluntad de Dios, puede ser que no haya muchos resultados, chicos, pero tienes el gozo de que estás haciendo lo que Dios te ordena. Tienes, por ejemplo, el caso de la iglesia de Esmirna en Apocalipsis, pobre, pero sin reproche. La iglesia de Filadelfia, pequeña, pero alabada. La iglesia de Sardis, famosa, pero muerta. La iglesia de la Odisea, grande, rica, pero vomitada. Sí es tentador. Sí, porque oye, ¿tienes miedo al qué dirán por comenzar algo independiente? Mira, tengo un amigo que comenzó, tiene el llamado de pastor y demás. ¿Y qué crees? En su denominación nadie lo quiso. Los pastores dijeron, no lo queremos aquí.
Imagínate, ¿qué haces con eso? Y él, pues, valiente, se empezó a servir al Señor y demás. Y a donde quiera era, ¿y bajo qué cobertura? ¿Y quién eres tú? Y bla, 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 y todo eso. Tuvo que llamarle a un hermano, mano, necesito que me dé cobertura. Y dice, sí, hombre, tú di que yo te dé cobertura. Ya para que cumpla el checklist. Sí. Porque puede ser que tengas miedo a que al que dirán cuando comienzas algo de forma independiente. Y para no batallar es más fácil entrar en la política eclesiástica para así adquirir una franquicia. Y así evito crítica, oposición, condenación e intimidación. ¿Sí? Pero este falso sistema viene también con recompensas. Dices, pues ya compró la franquicia, tiene la cobertura de tal o cual gran ministerio. Pero si lo que buscas es la aprobación del hombre, te puedes desviar. Lucas 6:26 dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y el demonio de religiosidad que rige este paradigma te recompensa, pues eres aprobado, alabado por los suyos cuando te sometas a dicha enseñanza. ¿Sí? Lo mismo que lo que seguían la ideología nazi eran alabados por Hitler y por sus secuaces, chicos, incluso líderes cristianos. La realidad es que la gente con facilidad cede sus libertades por comodidades, por protección, por aprobación, chicos. El gobierno te promete seguridad y provisión y demás, y la gente con libertad, con todo, está dispuesta a dar sus libertades. ¿Sí? ¿Qué pasa, chicos? Es un término que... La cobertura es un término muy abusado, distorsionado. La verdad es que te roba autoridad y libertad que Cristo te ha otorgado. Dice Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. ¿A vivir qué? En libertad, chicos. Dice, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Esa libertad para qué, chicos? Para servir. Cuando te dicen que eres libre para servir unos a otros en amor, ¿requieres permiso? No. Porque eres libre. Y este versículo, chicos, le da la torre a la cobertura espiritual. Dices, ¿bajo qué autoridad? Bajo la libertad de Gálatas 5:13. ¿Sí? Juan 15, del 16 al 7 dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. O sea, te dice, produce fruto en amor. ¿Y qué pasa con los cristianos, chicos? Es que no me dieron permiso de producir fruto. Hay gente que nos pide permiso, dice, hermano, llega una chicos, tal vez no conozcan la dinámica. Aquí damos apes y pides permiso para hacer algo del cual tú tienes libertad. Sí. Pero nos han llegado hermanos diciendo, es que hermano, que fue hace, creo que no estaba esta generación, pero fue hace 5 años, llegaba un hermano y dice, hermano, me prohibieron ir y otorgar panes y refrescos y bebidas en el hospital, en la iglesia donde yo iba. ¿Usted sí me puede dar permiso? Yo, ¿cómo que te puedo dar permiso? ¿No le quieres permiso mío? ¿Es algo bueno que puedes hacer? Hazlo. Eres libre. Somos libres. Aunque yo te pueda decir, aunque yo te diga, te prohíbo que lo hagas. ¿Te podría prohibir eso? No. ¿Tengo autoridad para prohibirte hacer eso? No. ¿Por qué no, chicos? Porque la Biblia dice claramente cuáles son mis límites de autoridad. ¿Por qué pasa, chicos? Dice también Romanos 12, del 6 al 8. Si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Qué estás diciendo? Que este versículo, chicos, es clave. Te está diciendo, trabaja. No necesitas permiso. ¿Tienes algún don? Ponlo a servicio. Porque cuando estés delante del Señor, chicos, no vas a poder decir delante de Dios, Señor, escondí mi talento porque no me dieron, pues no conseguí nadie que me diera cobertura.
¿Tú crees que vas a poderle salir a Dios con esa burrada? Te va a decir, siervo necio. Porque la Biblia te da claras instrucciones, te dice, oye, te dice, ¿tienes un don? Te está diciendo, ponlo a trabajar. No necesitas permiso. Ya tienes permiso de la Escritura, chicos. Y el mandato es, ponlo a servir. Es que no me dieron permiso. Tal vez te lo prohíban en la iglesia donde vas y demás, pero el cuerpo va más allá de la iglesia local, chicos. Dice 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Es decir, no te sometas voluntariamente para volverte esclavo. Sométete a las autoridades, sí, pero también respeta la autoridad que Dios te, la libertad y la autoridad que Dios te ha dado. ¿Cuál es la instrucción de Dios al respecto, chicos? Cuando se incurren estas actitudes de abuso, de control. Primera, no te dejes engañar. Sí. Dice Colosenses 2:8. Fíjate lo que dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofías y rudimentos de enseñanzas que son de hombres y no de acuerdo a Cristo, chicos. Y esta es una de ellas. ¿Pero qué crees? Suena muy espiritual. Pero como no estamos acostumbrados a que nos den la base bíblica, conoce la ley de Dios que te concede autoridad, libertad para conocer tus derechos y obligaciones. Santiago 2:12 y Santiago 1:25 te habla de que la ley de Cristo es la ley que nos da libertad. ¿A qué te refieres? Chicos, nos regimos por una constitución. ¿Qué es la Biblia? Que te dice qué libertades y derechos tienes. Con Jesús llegaron y le preguntaron, oye, ¿con qué autoridad haces esas cosas? Y él sabía las reglas del juego, porque conocía las Escrituras. Amén. Sí. Pero llegan contigo y tú, pues sí, todo ignorante de las Escrituras. Sí. ¿Con qué autoridad haces esto? Y dices, pues es que, es que tengo que buscar cobertura, ¿verdad? En vez de soltarle el versículo, Gálatas 5:13. ¿Qué hubo? Y donde mande capitán, no gobierna marinero. Hay gente que les prohíben, chicos, no ores por la gente ni compartas el evangelio. No tengas estudio bíblico en tu casa. Y la Biblia te dice que, te ordena que vayas y hagas discípulos. ¿Y qué le vas a decir al Señor cuando digas que no? Que no lo hiciste. Porque te lo prohibieron. Es menester obedecer a Dios antes Es menester obedecer a Dios antes que los hombres, contestaban los apóstoles, chicos. Sí. ¿Vamos bien, chicos? Y esto, acuérdate, es cuando tú puedes servir al Señor, a los hermanos, a título personal. Si vas a hacerlo a título de la iglesia, tienes que sí someterte a la iglesia. ¿Sale? Oye, la Biblia también te enseña a resistir cualquier opresión por causa de la integridad del Evangelio. Sí, Gálatas 2, de 4 a 5, tienes el caso de Pablo. Dice que el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del Evangelio. Fíjate la actitud de Pablo. No nos vamos a someter. Aquí es rebelde con causa, chicos. ¿Vamos bien? También el Señor te enseña a persistir en la libertad que Dios te ha dado. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. O sea, te salvó para que te mantengas en esta libertad. También la Biblia te enseña a reprender a los que, conociendo la verdad, se doblegan a su intimidación. Pablo, ¿qué hizo Pablo? Reprendió a Pedro, chicos, en público, porque estaba sometiéndose a la presión de los líderes judíos que estaban judaizando, chicos. ¿Sí? Y también la Biblia te enseña a liberar a los condenados de condenación a los oprimidos. Colosenses 2, del 16 al 18 dice, por tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos o ceremonias por la luna nueva ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombra de la realidad que vendrá. Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Te está diciendo, hey, no dejes que nadie te condene por seguir por normas de hombres que no vienen a la Biblia o por tradiciones. Y esta es una de ellas, chicos.
También debes entender una cosa, chicos. Satanás te odia porque él quería gobernar, tener un reino que gobernar, chicos, y ese reino, esa autoridad se le asignó ¿a quién? Al hombre. A nosotros se nos dio autoridad y a él no. Se nos dio un dominio, un reino, chicos, y a él no. Entonces, si lo que odia de ti es que fuiste hecho la imagen de Cristo y se te dio autoridad que él codiciaba, ¿qué crees que él va a atacar? La autoridad que Dios te ha dado, las libertades que Dios te ha dado. ¿Sí? Por eso la Biblia te enseña en Gálatas 4 que hay una lucha entre los hijos de la esclava y los hijos de la libre, chicos. ¿Por qué crees? Porque quieren esclavizarte. Porque el enemigo está en la búsqueda de esclavizarte. No le gusta que seas libre. Detesta la autoridad que Dios te ha dado. La autoridad, sinónimo de libertad, chicos. ¿Sí? Y van a tratar de intimidarte y cuestionar lo que haces como llegan con Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y tú debes saber cuál es tu libertad y cuál es la autoridad que Dios te ha dado. Van a cuestionar por qué no sigues todos los reglamentos y formas como llegan con Jesús. ¿Por qué no ayunas? Y aún las formas en las que llevas a cabo la obra de Dios. ¿Por qué se junta con pecadores como llegan con Jesús? Sí. Y sin embargo debes permanecer firme en la libertad que Dios te ha dado. Sí. Dice Gálatas 5:1, vivamos en libertad y no nos sometamos de nuevo al yugo de esclavitud. Esto es una marca del Espíritu de Dios, chicos. Porque donde está el Espíritu, allá hay libertad. Cuidado. La Biblia también advierte a los que esclavizan. ¿Sabes? Los que estaban quitando las libertades que Dios les había dado a los de la iglesia de Gálatas, ¿sabes qué decía Pablo a ellos? Les decía, los que los están perturbando serán castigados, sean quien sea. Tómala. Pablo viene indignado porque estaban coartando la libertad que Cristo había comprado por ellos, porque es una libertad, chicos, que costó la sangre del Señor. Por eso se aprecia y se valora. Dice Pablo también en Gálatas 5:12, ojalá esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. O sea, ¿ves la indignación? Dice 1 Corintios, también dice, y en Ezequiel 34, del 8 del 10, habla de los pastores que se ocupan de sí mismos. Dice, mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Tan cierto como yo vivo, esto dice el Señor, por tanto, los pastores escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios, yo estoy en contra de los pastores. Les pediré cuenta de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Les quitaré mis ovejas de su boca para que no reciban alimento. ¿Por qué, chicos? Muchas veces lo que caen es que caen en explotación. En vez de desarrollar tu ministerio, te limitan y te coartan para que sigas primero al ministerio de ellos. Y no es así. Ha habido situaciones donde el ministerio de miembros de la iglesia empiezan a florecer y dicen, tienes que venir y someterlo a nuestro ministerio. Si no, los expulsan. Ay, Dios, ya no quiero escuchar. Sí. Consecuencias de esta desviación, chicos, ¿por qué es tan delicada? Ok, no pierdes la salvación. Pues sí, tú andas con la cobertura y más, y otros hermanos, no, gracias a Dios eres salvo. Sí. Nada más no quisiera estar en tus pies cuando te presentes delante de Dios. Por el abuso de autoridad que eso implica. Sí. Primera, abre la puerta a no operar demoníaco que busque controlar, chicos. Esta ideología abre la puerta a operar demoníaco que busque controlar. Déjame decirte esto. Los demonios más fuertes con los cuales me he topado son por causa de esto. Dentro de la iglesia. Las perturbaciones espirituales más fuertes no han sido ni por poseídos, ni por enfrentarme a brujos, ni a... No. Por enfrentarme a líderes que operan bajo este paradigma. Son terribles, chicos. Sales ahí sembrado. Sales amedrentado. Sales así como que... Sí. Abre la puerta a no operar demoníaco, sí. Conduce a abuso de autoridad, chicos. O sea que si tú abrazas esta desviación, inevitablemente vas a abusar de autoridad, ya sea cediendo autoridad que no deberías ceder o sobreextendiendo autoridad que no deberías sobreextender, chicos. Roba la libertad que Cristo vino a darte, es decir, esclaviza al hombre.
Cuarta, el liderazgo de los hijos de Dios haciéndolos dependientes. Sí. Roba el ministerio de los hijos de Dios. ¿Por qué, chicos? Porque, ¿qué pasa? Pues resulta que para poder ejercer un ministerio necesitas forzosamente el permiso del pastor y no todos te lo dan. Hasta cartas y es posible. Y no todos se lo dan, chicos. ¿Y qué haces? Pues no me dan permiso. ¿Qué haces con eso? O lo haces con el sentimiento de que estás en rebeldía. O lo haces así, que estoy sirviendo, pero estoy en rebeldía. Dios no me va a bendecir. Y el Señor así como que, ay, no. ¿Qué pasa, chicos? Yo recuerdo cuando estaba de chavo, había mucha iniciativa por servir al Señor. Ahorita ya no he visto tanto, pero todos estaban queriendo servir al Señor de muchas formas. Y pues los líderes paraban a unos, a otros y a otros. Y recuerdo que una hermana, cuando estaban parando así todos los ministerios que estaban queriendo ejercer, me dice, oye, tuve un sueño, Chuy. Me dice, ¿qué soñaste? Soñé que estaba en la iglesia y que me arrebataron mi bebé y arrebataron el bebé de muchos de nosotros. ¿Qué significará? Y yo, te digo, el bebé hablando del ministerio del servicio, chicos, del proyecto que iban a surgir, arrebatado. Y nunca dio a luz ese servicio, ese ministerio que tenían que dar. Sí. Sí robó al ministerio. Te digo, son casos reales de hermanos que estaban haciendo cosas hermosas para el Señor, como entregar lonches que ellos y sus familias hacían en hospitales. Y se topaban a otro ministerio, a otra iglesia y dicen, oye, ¿por qué estás aquí? ¿Le pediste permiso de tu pastor? Y los amedrentaban y decían, no puedes estar haciendo esto. Y los mandaban a casa. Imagínate. Imagínate. O sea, si les decía, no, estaba vendiendo porque es mi negocio, los dejaban, chicos. Pero como es de Dios y es el pastor tiene autoridad, digo, el monopolio del servicio de Dios, pues tiene que sujetarse en ese sentido. Sí. Entonces también cuarta, la libertad, el liderazgo de los hijos de Dios haciéndolos dependientes, porque no puede hacer nada sin que el pastor mueva el dedo, chicos. Y dependes completamente de él. También incrementa cancerígenamente el poder y el ministerio del pastor. Miren, chicos, fue en los 90s, había un movimiento estudiantil muy fuerte en Monterrey. Era un movimiento estudiantil donde eran jóvenes cristianos de muy diversas iglesias que se reunían y era por iniciativa de jóvenes, imagínate. Se reunían se rentaban gimnasios y todos, y eran padrísimos. ¿Y sabes qué hicieron los pastores? Te quiero aquí en el grupo y vamos a tener tal actividad y no puedes ir allá. Y dicho movimiento de los 90, chicos, se vino de pique por completo y desapareció por el control de los líderes. Para centralizar de que, ¿sabes qué? No allá, aquí ven. Y crece aquí. Y sirve aquí. Y el movimiento único que fomentaba la unidad y el evangelismo y demás, de hecho por jóvenes y demás, murió prácticamente. Sí. Porque Lucas se centraliza el poder facilitando, hace que se incremente el poder del ministerio del pastor cancerígenamente. Sí. Dios, chicos, es el que decide dónde va a servir cada persona. El pastor te puede invitar al servicio, pero si el Señor te pone no servir ahí, sino servir en otra parte, no te puede acusar de desobediencia. Pero si decides obedecer, servir en la iglesia y no te sujetas a la autoridad del pastor, ahí sí se te puede acusar de desobediencia. También centraliza el poder facilitando el trabajo del enemigo por desviar a la iglesia, chicos. ¿Por qué? Como todo está controlado y monopolizado por la iglesia, nada más que tiene que hacer el enemigo. Desvío la cabeza y todo se desvía. Sí. También no te protege de la desviación del que te está ofreciendo la cobertura, porque tú crees que estás muy, muy seguro porque tienes cobertura y te has sometido a dicha autoridad, pero ¿y si se desvía? Ni cuenta te diste. Sí. ¿Te sometes o estás en Te da una falsa impresión de estar protegido, en pocas palabras. El término bíblico de protección, chicos, la Biblia te enseña que sí hay una protección a que te desvíes.
Mateo 18:4 te habla de que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. ¿Sí? Pero ¿quién ofrece esta protección? Esta protección es una protección de que no te desvíes o que tengas ataque espiritual, chicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te separas de la comunión de la iglesia, te expones a que, así te entregas al enemigo, que el enemigo te perturbe. O cuando andas en desobediencia. Andas en desobediencia a tus autoridades, hay perturbación. Por eso dice Lidia que las mujeres, que las esposas deben estar sometidas a los maridos por causa de los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los caídos, que pueden traerte perturbación. ¿Pero quién ofrece dicha protección, chicos? Por default, las autoridades establecidas por Dios en cualquier área. Tú te sometes a las autoridades en tu casa, a tus padres, en el trabajo, autoridad del trabajo y demás. Tú sabes que estás bajo el orden de Dios. ¿Sí? Tus jefes, en las escuelas, maestros y directores, en tu iglesia, el pastor. Pero también, en general, el cuerpo de Cristo, chicos, la iglesia. Es tu protección. ¿A qué me refiero? ¿Cómo opera esta protección? Esta protección es impartida primero por el Espíritu y su palabra. Es el primer bloque de protección, chicos. La Biblia dice que si tú te empiezas a desviar de la instrucción de Dios, tú contristas al Espíritu Santo y tú lo sientes porque el Espíritu mora en ti. Es decir, el Señor ya no te deja pecar a gusto, pero a veces dejamos que la conciencia se cauterice y ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Pero el Espíritu y la palabra nos contristan, chicos. Si has leído alguna vez la palabra, dices, ¡ouch! Querías pecar y querías hacerte coco wash y la lectura que tocaba ese día era justamente lo que necesitabas. ¿Sí? Pero el Señor también utiliza a los líderes. A veces acallas la voz del Espíritu Santo y te haces coco wash y llega en el liderazgo y te reprende usando la palabra. ¿Por qué? Dios tiene que utilizar gente afuera porque a veces acallamos nuestra conciencia. Necesitamos que alguien de afuera sea nuestra conciencia. O no hay el conocimiento. Todos tenemos áreas ciegas. De hecho, tú vienes a la iglesia aquí para que se te muestre con la palabra qué áreas tenemos que ir corrigiendo. ¿Sí? Pero entonces el liderazgo, por medio de las predicaciones, por medio de la exhortación y el pastoreo, pero también a los cristianos en general, se nos ordena, chicos, exhortarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros. ¿Sí? Dice la Biblia, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, ¿quién es este otro? Cualquiera, chicos. Cualquier cristiano. Hay veces que me dicen, hermano, es que tal persona anda en pecado y demás, y casi no la conozco y demás. Y luego, ¿por qué no vas y le exhortas? Tú que eres testigo y que ya sabe que tú ya sabes. Tú puedes exhortarlo, ¿sí? Nos podemos proteger mutuamente del desvío por medio de la exhortación, ¿sí? Por eso dice la Biblia, procurémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no dejemos de congregarnos, porque entre nosotros nos ayudamos mutuamente, chicos. Hay un pastoreo corporativo que se da, donde nos exhortamos y nos reprendemos mutuamente. ¿Sale? ¿A quién se imparte, chicos, esta protección, esta cobertura? A cualquier miembro del cuerpo de Cristo. A los cristianos en general, todos recibimos esto, protección, y también los líderes. Sí. Tienes el caso de Pablo reprendiendo a Pedro delante de todos. Tienes el caso de Priscila y Aquila corrigiendo, mejor dicho, a Apolos, ellos dos. Y en ninguna parte se exceptúan a los líderes cuando la Biblia dice que si alguno de ustedes está en pecado, alguno de ustedes es todo, chicos. Sí, o Gálatas 6.1 dice, si alguno es sorprendido en pecado, ¿quién es alguno? Cualquiera de nosotros, incluyendo líder. ¿Sí? O si tu hermano peca, dice Mateo 18. Oye, peca contra ti, dice la Biblia que hay el protocolo que debes de seguir. ¿Sí? Que primero lo exhortes en privado, luego con testigos y demás. A mí me han puesto en la silla de acusados, chicos. Una hermana me dice, oye, Alberto pecó contra mí haciendo estos negocios truculentos. Órale. Y yo con gusto me senté en la silla de acusados, chicos, porque es para beneficio de uno. Yo no quiero andar errado, creyendo que estoy haciendo bien y a lo mejor estaba haciendo mal. Y me juzgaron, chicos. Y me expulsaron del... no, pero...
Y salí redimido, chicos. Para eso sirve este tipo de cosas, ¿sí? Salir, gracias a Dios, exento. Digo, no, había la posibilidad de que estuviera mal, pero el líder también se puede sentar en la silla de los acusados. ¿Cómo se imparte? Entonces, primero, si vas a exhortar, cerciórate de no estar cometiendo el mismo error. Y si sí, ponte cuentas primero. Mateo 7, del 3 al 5, habla acerca de eso, de que, antes de ver la astilla en el prójimo, fíjate en la viga que tú tienes, chicos. Es decir, la Biblia te enseña que utilices el error que ves en el prójimo para ver cómo estás tú en ese sentido. Porque es incorrecto que tú quieras exhortar al prójimo sin haberte autoexaminado tú primero en esa área. ¿Sí? Es decir, el Señor te invita a que utilices a tu prójimo como espejo. Exhorta con la palabra, no con opiniones. Es que, hermano, yo siento que debería ser así. No. Yo creo. No, yo creo. No. Sí, nada de eso, chicos. Soñé. Sí. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3, 16 al 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir. Se utiliza la escritura, chicos. No tus opiniones. No queremos escuchar doctrina de hombres. Sí. Es que voy a aprender al hermano. Y sí, es con la palabra. También es con amor y humildad. La Biblia te enseña que si alguno de nosotros cae, que debe hacerlo con mansedumbre. ¿Sí? Dice, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, chicos. Con amor y humildad. También con severidad. ¿Sí? Dice Tito 1 al 13, dice, por eso, hablando de los cretenses que eran malas bestias, dragones y bebedores, dice, y esto es verdad, por eso repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Dice 1 Timoteo 5:20, a los que persistan en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. O sea, ¿por qué, chicos? Porque lo que queremos no es humillar a la gente, pero sí rescatarlo del camino a la perdición. Y a veces donde se requiere una palabra fuerte. Se reprende primero a solas, como dice Mateo 18:15. Y luego con testigos. Y luego se trae el caso ante la iglesia, chicos. Sí. Se sigue este patrón. Hay gente que me ha tocado que me dice, oye, Alberto, quiero que seas testigo conmigo para tal cosa que tal hermano hizo y demás. Yo, ¿ya hablaste tú con esa persona primero? No, pero no quiero. Quiero saltarme el paso. ¿Y qué crees que le voy a decir? Que le dije, que ve primero tú. Es que no quiero. Luego se pone. Yo, haz lo que dice la Biblia. Si no funciona, ya vas, te acompaño. Oye, de repente 3 horitas después, ¿cómo te fue? No, ya todo se aclaró muy bien. Te digo. Sí, chicos. Y cuando se trae público, ya se trae ante la iglesia establece bien ahí cómo se evalúa, se juzga eso. Y si no entiende, se expulsa o se le desecha, chicos. Y esto no es por todos los pecados, porque me salen, es que hizo esto un hermano. No se expulsa al cristiano por cualquier pecado, chicos. Si no, todos estaríamos expulsados. ¿Sale? Hay pecados que simplemente no se toleran dentro de la iglesia. Sí, inmoralidad sexual, estafa, robo. Sí, esas cosas no se toleran dentro de la iglesia. Homosexualidad, etc. ¿Cómo se recibe la cobertura, chicos? Primero tienes que escuchar. Dice la Biblia que es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Dice la Biblia de Santiago que debemos ser prestos ¿para qué? Dice, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para oír. Así tenemos que escuchar, ¿sí? Dice que la crítica constructiva es para quien la escucha como un pendiente u otras joyas de oro. Y que el sabio con gusto recibe una instrucción. Pero no se escucha, pero se tiene que analizar, discernir, juzgar. No toda retroalimentación, la exhortación es correcta, chicos. Hay gente que viene con sus ondas personales o acusándote de cosas que nada que ver. Y se retiene lo bueno. Se juzga. Ah, gracias, hermanito. Sí, y muchas veces son malentendidos, pero tú agradeces porque es mejor que gente te esté viendo y tratando de apuntar los puntos que hay que corregir que no tener a nadie, chicos. Sí. Déjame darte también una advertencia. Cuando vas a darle la retroalimentación o la exhortación, que es la cobertura que nos damos mutuamente,
prepara bien tu caso, no te expongas a vituperio. Porque hay gente que que va a reprender al hermano por chismes que no ha corroborado. Se voy a ir a reprender al hermanito. Y ahí va y lo regaña y sin antes averiguar, oye, hermano, escuché esto, ¿qué onda? Dame tu versión o indaga primero. Sí. Recuerda la advertencia que se nos da en la Biblia de Proverbios 18:17, que dice que el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega la otra parte y lo refuta. Sí. Y hay gente que escucha rumores y demás y se enoja y voy a reprender al hermano. Sin antes averiguar qué onda. Nada más por una información no corroborada. Arma bien el caso. Sí. Junta todos los pasajes que van a utilizar para exhortar al hermano. Y al recibir tú la exhortación, ábrete a ser cuestionado. El que te abras a que te cuestionen, chicos, va a probar tus fundamentos. Y eso se requiere, porque te ayuda a afianzarte. Esa es la cobertura que nos damos, chicos. Estar abierto a la exhortación del cuerpo. Todos. A que te exhorten, a que te amonesten, a que vean cómo estás y a que puedan jalarte las orejas cuando se requiera. Esta es la cobertura, chicos. Y eso viene incluido al momento de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo te puedes salir de dicha cobertura, de esa protección? Cuando ignoras la Biblia. Cuando no te congregas. Ahí sí, ¿quién te exhorta? Pues ni te vemos, ni sabemos cómo andas. ¿Sí? ¿Cómo te pastorean? Cuando vas, pero no eres iglesias. Hay gente que viene así como a la católica. Viene y se va y no supimos nada. Si viste el fulanito, sí, creo que vino. Pero luego se fue. Y no te conocemos, no te integraste, no eres parte de. ¿Sí? O cuando eres iglesia, sí te integras, pero no tienes la actitud correcta. Hay gente que se integra, chicos, pero no por orgullo, por necedad, por insolencia, no acepta la reprensión. Y hay gente que sí convive con nosotros y demás, pero no le puedes dar ni una exhortación porque se te pone chucky el asunto. Sí, se pone mal. Y dices, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo te damos cobertura si no podemos darte ninguna reprensión? Sí, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo te protegemos? Y hay gente que, miren chicos, ha habido, estaban platicando otros pastores y yo, de que llega el hermano y estaba así en pecado, además lo exhorta, además, 3 días después se fue de la iglesia, se sintió. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo tenemos cobertura? Todos estamos aquí en proceso de cambio, de crecimiento, chicos. Todos tenemos cosas que tenemos que, puntos ciegos y cosas que corregir en nuestras vidas. Y tenemos que tener la humildad para reconocerlo. También puede ser que tengas la actitud correcta de escuchar la reprensión, pero tu lealtad al liderazgo es mayor que la palabra de Dios. Es decir, sigue ciegamente sin cuestionar el liderazgo. Y todo lo que te diga el liderazgo, lo haces y demás. ¿Pero qué crees? Tu lealtad debe estar por encima de el liderazgo, debe estar la palabra de Dios. Cuando estás dispuesto a someterte, aunque estén mal o se desvíen, porque te deslumbran, ¿sí? Mira, una vez estaba líder de jóvenes, súper así leal al pastor. Decía, por ejemplo, si mi pastor me dice, oye, voy a poner una imagen de mí y de él y me dice que me postre, pues yo me tengo que postrar. Porque esa es la obediencia. Y yo, ¿what? A ese punto llega la gente, chicos. Cuando tiene la actitud, sí, sumisa y humilde y demás, pero con una lealtad al hombre antes que Dios. También te sale de esa cobertura cuando la iglesia no imparte disciplina eclesiástica. Es decir, te dejan hacer lo que quieras. Sí, y nadie te dice nada. Por eso tenemos que estar bien conscientes. ¿Cómo estamos, chicos? La verdadera cobertura espiritual es tener el corazón sencillo y humilde para escuchar la reprensión del cuerpo, del liderazgo. Y sin importar si tú eres líder o no. ¿Te ofendes cuando te reprenden? ¿Cuando te exhortan? ¿Cuando te amonestan? Si es así, te está saliendo la cobertura. ¿Te enojas o te molestas o te sientes cuando alguien te reprende, exhorta o te llama la atención? ¿Rechazas cuando te dicen que estás mal en algo o sin antes analizarlo, meditarlo o discernirlo? Te dicen, no.
y inmediatamente lo niegan sin probarlo, sin analizarlo. Rechazas una enseñanza o amonestación no por el contenido, sino por quien lo dice. Hay gente que no puede recibir exhortaciones de alguien que considera menor. Tiene que venir de acá, del top. Conclusión. ¿Sabes quién no recibe cobertura aunque vaya a la iglesia? El orgulloso, el necio, que rechaza el conocimiento, el burlador, que menosprecia el conocimiento, el inconverso, el impío, que quieren perseverar en sus malos caminos. La idea de la verdadera cobertura, chicos, no es que sometas tu vida, toda tu vida a un liderazgo, sino que tiendas la reprensión en amor, basada en las Escrituras, del cuerpo de Cristo. Aún en cosas que no están dentro de la iglesia. Oye, hermano, vi que estabas haciendo tal negocio. Está mal. Sí, no hagas esto, etc. Tenemos que tener esa libertad. Porque, ¿sabes quién nos protegemos mutuamente, chicos? Sí. Y no tienes que esperar que el pastor ponga orden. La Biblia te da autoridad para exhortarnos mutuamente. Oramos, chicos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque tu palabra nos enseña, Padre, sobre qué cosas no tenemos autoridad y sobre qué cosas sí tenemos autoridad, Padre. Te pedimos, amado Señor, que no permitas que abusemos de la autoridad que tú nos has dado, Señor. No permitas que les robemos, que le quitemos la autoridad a otros hermanos, Señor, sino que podamos limitar la autoridad que tú nos has dado al área que tú nos has dado, Señor, de esa autoridad, Señor. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a ejercer, Padre, ese trabajo de protegernos mutuamente, al exhortarnos, al amonestarnos, al vigilarnos mutuamente, Señor. No permitas que caigamos en orgullo, en necedad, Señor, al rechazar la reprensión, la corrección que se nos da, Señor. Aun cuando se hace con mala actitud, Señor. Que podamos tener oídos receptivos para atender, Señor, a la reprensión, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar ese discernimiento y a tener una lealtad a ti por encima de todo líder, Señor. Que podamos defender la libertad que tú nos has dado, Señor. Y que podamos, Señor, servirte, Señor, sirviendo al prójimo en amor, Señor. Que podamos hacer todas esas buenas obras que tú nos has encargado de hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a producir mucho fruto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.